Ya, muy bien. Hemos hablado del tipo de empresas, ¿ya? Las empresas pueden ser comerciales, pueden ser industriales o pueden ser de servicios. Esto se diferencia, ¿por qué? Porque la empresa comercial siempre en su actividad va a buscar comprar y vender productos, va a hablar sobre stocks, manejos, inventarios. La empresa industrial también va a comerciar productos en la cual va a tener, digamos, una transformación. También tiene stocks de tanto materia prima, semi-elaborada y final. También va a haber empresas de servicios, su característica, brindar servicios, los deliveries, los radiotaxis, etcétera. Luego, hemos hablado de qué era la productividad, ¿no? Hemos hablado que era las unidades producidas sobre los elementos anteriormente utilizados. Pero no se preocupen, no me enciendan cámaras todavía, no se asusten, tranquilos, estoy haciendo una, tranquilos, todavía no, es una, todavía retroalimentación. Hemos hablado que la productividad, ¿no? Les he preguntado qué era la productividad a cada uno de ustedes, bueno, no a cada uno, a algunos. Y me decían que estaba relacionado tal vez con la transformación. Y sí está relacionado, pero en la productividad tú buscas hacer la misma cantidad, claro, con la misma calidad, pero usando la menor cantidad de recursos, ¿ya? Siendo eficiente. En otras palabras, la productividad es un indicador que muchas personas utilizan. ¿Sí, David? Disculpe, ingeniero, ¿está presentando alguna diapositiva? No sé. Sí. Pueden verla en el grupo 2, la diapositiva dice que es productividad. Ahí se ha quedado. Sí, Sí, David. Hay una diapositiva. Dice que es productividad. Ahí se ha quedado todavía. Tal vez es tu conexión. Les decía, muchas personas usan la productividad, eh, estas fórmulas de acá, como indicadores, ya porque calculan la productividad de una empresa y así pueden tomar decisiones en base a la cantidad que están produciendo, según los recursos que están utilizando, según los insumos, según los recursos empleados, según los elementos de entrada. ¿Ok? Entonces ven los elementos, la cantidad producida según la relación de elementos de salida con elementos de entrada. Bueno, ¿cómo incrementan la productividad? Les he mencionado diferentes indicadores que utilizan las empresas, desde eliminar tiempos de espera, instalar estantes, motivar a los empleados, ¿no? A que puedan trazar sus propias metas. Si hoy día he hecho 5 jeans, mañana haré 6 jeans porque mi jefe está dando un bono al que produzca más. Entonces, es una competencia prácticamente, pero sin perder la calidad. Entonces ya estás reduciendo tiempos de espera, tiempos de ocio, tiempos perdidos, entonces la gente va a hacer un trabajo de la misma calidad, obviamente, a cambio de ese bono que les motiva. Hemos dicho que la productividad no va a ocurrir por sí sola, no es obra y gracia del Espíritu Santo, sino la productividad tiene que estar siempre abocada a las personas que están a cargo de la empresa. ¿Ya? Porque tú como empresario vas a dar objetivos, vas a trazar metas, vas a decir cómo se tiene que realizar algo para ganar tiempo, vas a volver a analizar tu sistema productivo para saber dónde hay cuellos de botella, qué es lo que está sucediendo. Vas a desarrollar un plan de acción, tal vez, o una matriz de análisis donde tal vez vas a decir, ay, aquí encontré esta barrera, o aquí podemos efectivizar los tiempos, podemos efectivizar el recurso, podemos alcanzar más mejorando o innovando en esta maquinaria, tal vez está obsoleta, o tal vez hay que capacitar a las personas, tú ya ves. ¿Mm? Hay factores que sí incluyen en esto, factores que pueden estar en contra de la productividad, que puede ser interno. Los factores internos tú como empresario los controlas, ¿ya? Ves dónde puedes mejorar, dices, ah, aquí están fallando porque yo los conozco, pero hay factores también externos como la inflación, problemas, ¿cómo se llama? Problemas sociales, ¿no? Que te perjudican, que más bien en vez de ayudarte te fastidia. Un minuto, por favor. Ya, perdón. Entonces, va a haber factores externos que, no te permiten y tú tienes que analizar cómo vas a salir de esa situación externa.
Tal vez hay bloqueos, no te permite exportar tu producto. El bloqueo no está, digamos, en tus manos. Tú no puedes controlar eso. Un factor externo, tú no puedes controlarlo. No está en tus manos. Entonces tú tienes que analizar cómo puedes evitar esto la próxima o cómo puedes subsanar o si vas a poder tomar previsiones, ¿no? Viendo, analizando las situaciones. ¿Por qué creen que muchos directivos leen periódico? Yo aprendí esto un, del presidente de lo que era la Cámara de Industria, pero ahora se llama ICAM. eh, Leía el periódico, yo no me preguntaba yo se me preguntaba por qué lee el periódico. En la cabeza de uno es, llegan y se sientan y leen periódico. No, él leía el periódico para saber la situación del país. Él se empapaba de las noticias, se leía Opinión y los Tiempos, me acuerdo, siempre llegaba a eso. Entonces, él leía, sobre todo la Gaceta Económica, la parte, eso leía. Entonces se empapaba de cuáles eran los conflictos nacionales y departamentales que había, si eso le iba a perjudicar a él, si eso iba a perjudicar a alguien de los asociados a la Cámara, bueno, lo que ahora es el ICAM, si iba a perjudicar a alguien. Entonces, en las noticias, él me decía, yo una vez le veía, en las noticias, él me recomendó, tú encuentras lineamientos de cuál es la situación del país. Si bien es un reportero el que hace, su perspectiva ya te da un indicio de lo que pasa. Si bien tal vez el reportero, el periodista, tiene tal vez un punto de vista un poco cerrado, ya te da indicios de qué es lo que puede suceder. Por eso yo leo y de paso me acuerdo que él leía periódicos extranjeros, la BBC, veía la BBC, también leía un periódico francés que era Le Monde y no me acuerdo qué otro periódico más, pero eran extranjeros y él leía eso. Entonces buscaba siempre noticias de la parte económica para saber qué es lo que estaba sucediendo, porque te dan un vistazo de cómo está tu entorno, cuánto está cambiando, cuánto ha cambiado de la anterior gestión. Si ustedes van a abrir sus empresas, si se proyectan a ser grandes empresarios, tienen que ver esta parte importante, empaparse de la información que hay en el exterior. ¿Cuántos de ustedes, a ver, vamos a ver una pregunta, pueden responderme en el chat, ¿cuántos de ustedes escuchan noticias no porque su papá y su mamá ponen? ¿Cuántos de ustedes escuchan noticias ya sea en la radio o en la televisión? No estoy hablando del Facebook, radio o televisión. ¿Cuántos ven noticias de radio y televisión? No importa si es Red 1, que no te pierdas, ATV, Unitel, Elmer. ¿Quién más? Aaron, Luis, Kevin, muy bien. ¿Y les interesa más la farándula o las noticias de los conflictos? O esas noticias amarillistas. El chisme, dice. Poco algunos los conflictos. A veces el chisme es lo que más uno se entera, ¿no? Conflictos en cara a cara. Muy pocos a veces se interesan cuáles son la problemática, ¿no? Que hay en nuestro entorno. Ya, vamos a tomar en cuenta Facebook, porque algunos leen la noticia en Facebook, ya algunos buscan el periódico, se ha digitalizado mucho en los medios de comunicación. Pueden buscar, empápense un poco. Ahora se está hablando, ayer les mencionaba, que el dólar va a bajar su valor, va a haber una inflación en Estados Unidos y China se está estancando. Hasta en TikTok hablan, si ven las 5 noticias de hoy. Hay una española que dice las 5 noticias de hoy y luego hay otro grupo español que dice también las 5 noticias de hoy. Le han empezado a copiar. Y hay una boliviana que también dice en TikTok las 5 noticias de hoy. Entonces, ellos mismos tratan de generar esta información en la población. Si bien es un medio de comunicación y entretenimiento, hay personas que han tratado de volverlo un medio de difusión de noticias. Exacto, lo que pasa en la pandemia, Rima, sí. Entonces, yo les aconsejo que vayan leyendo, vayan informándose cuál es el movimiento. Les aconsejo que lean mucho sobre Estados Unidos, qué es lo que está pasando, por qué hay ese rumor de la inflación.
estaban diciendo que es una burbuja que hace mucho tiempo ya tenía que estallar. Es algo que ya se veía venir. ¿Por qué creen que los judíos, sobre todo, son las personas más ricas? Hay un estudio que dice que si todo el dinero de todo el mundo se repartiera en partes iguales, ¿ya? En partes iguales entre todas las personas, con el tiempo volvería a ser rica a las mismas, porque ellos ya están acostumbrados, está en su mentalidad tener una cultura, una educación económica, pero no solamente de ahorro, inversión, sino que leen periódicos, leen, escuchan estas noticias, están alerta qué es lo que está pasando afuera. Entonces, no, tratemos de formar también nosotros, no una cultura de chisme, farándula, sino qué es lo que está sucediendo. Tampoco de noticias amarillas, tipo La Voz o qué otro periódico amarillo más hay, ¿no? Por ahí. Tratemos de que sean noticias respaldadas. Opinión tiene una sección de escritores que dan, claro, su punto, su perspectiva de la situación que está pasando. La anterior vez leía en Opinión el artículo de Pablo Bustamante que hablaba sobre lo que se está empezando a hacer, bueno, lo que se quiere hacer con el Parque Botánico y también con el Museo Natural Alcides d'Orbigny. Se quiere cementar muchas cosas. Si bien ahí se está buscando el desarrollo del departamento y es algo muy bueno, no vamos a dejar de lado, también hay que saber qué lugares se puede hacer este tipo de proyectos. Han debido escuchar el Museo de Ciencias Naturales Alcides d'Orbigny, que está en la Potosí, quieren volverlo un centro de convenciones. Quieren volverlo un centro de convenciones. Es un museo de historia natural. ¿Quiénes conocen ese museo? Alcides d'Orbigny en la Potosí, casi América. ¿Quién ha ido a ese museo? Aquí tengo a alguien. Esperen un ratito. ¿Dónde estás? Lionel. A ver, tú has sido el primero que me ha respondido. Lionel, ¿has entrado a ese museo o solo lo has visto de afuera? Así que yo entré unas 2 veces. ¿Y qué te ha parecido el museo? De verdad me pareció muy interesante. Había algunos fósiles incluso y algunas especies de mariposas que no conocía y de otros insectos. Muchas gracias, Lionel. Ve, entonces, son conocimientos, es historia que te habla, son investigaciones, es materia muy importante para nuestra sociedad. Son especies que están ahí, se muestra especies que hay en Bolivia. Entonces, no se puede ir contra un patrimonio cultural por querer actualizar. Entonces, ustedes tienen que ir buscando así información. ¿Por qué quieren hacer esto? Si bien están buscando el desarrollo, ojo que no es poner cemento a todo. Muy bien, hay proyectos de desarrollo, edificios, educación, colegios, salud, hospitales, equipamiento, sobre todo en esta época de COVID, equipamiento médico, que es mucho más importante. ¿Cómo se va a elevar la productividad de un departamento? Ayudando a la empresa boliviana, ayudando a los microempresarios, ayudando a los emprendedores, viendo proyectos para las empresas que quieren crecer. Más adelante vamos a ver lo que es hecho en Bolivia y otras agencias de cooperación, que es el otro tema. Hay empresas internacionales, hay cooperaciones internacionales que vienen y te dicen, toma, te doy dinero, pero tú generas recursos, aumenta tu productividad. No puede ser de que a todo le digas, ya vamos a aumentar capacitaciones, no. A veces motivar a la gente que aprecie su entorno, que aprecie el desarrollo muy bien, pero también hay que saber cómo debe ser el desarrollo. Hemos hecho esta tarea el día de ayer, he calificado, ya les he dado las observaciones, tiene que ser en palabras propias, por favor. Y ahora sí, todos atentos, por favor, desde aquí tienen que estar atentos. Les estoy diciendo, ya desde aquí no es retroalimentación, hasta lo que les había dicho hace un momento fue, pero ahora tienen que estar atentos. ¿Ok? Muy bien.
Si bien la productividad está relacionada con los proyectos, porque vamos a ver proyectos tal vez de desarrollo, Dios sabe, tal vez alguien de ustedes esté trabajando en un área de desarrollo industrial, de desarrollo económico, tal vez en algún ministerio, viceministerio, Dios mediante, pero van a ver que los proyectos están vinculados, ya sean públicos o privados, con la productividad, el crecimiento de un país y el aporte que se le da. Los proyectos van a tener una formulación y preparación, es una parte, donde tú vas a obtener la información previa. Vas a hacer estudios de mercado, estudios técnicos, estudios organizacionales. Vas a agarrar información. Por eso les digo, empápense de documentos, empápense de información exterior, lean noticias, porque tú aquí recabas tu materia prima, tus elementos de entrada, para formular y preparar aquel proyecto que tú quieres hacer. Haces un estudio de mercado. ¿Por qué creen que les hacen encuestas los estudiantes que están haciendo tesis de proyectos? Porque no es por llenar el papel, es porque necesitan una base sustentatoria, un sustento físico, numérico, estadístico, antes de lanzar un producto o abrir una empresa o mejorar una empresa o ampliar una empresa. Un estudio técnico, un estudio de las maquinarias, de las dimensiones, del área donde donde se va a ampliar o donde se va a abrir la empresa, la planta, tal vez una planta de tratamiento. El área, la contaminación, qué impacto vas a tener al medio ambiente, qué impacto vas a tener en tu entorno. Un estudio organizacional, si es que la empresa ya existe. ¿Quiénes van a ser tus colaboradores? ¿Quiénes son tus colaboradores? ¿Quiénes están en tu empresa? O si vas a abrir, ¿cuál es tu propuesta de tu organigrama? ¿Qué personas van a ver? ¿Por qué? Etcétera. Evaluación es la otra parte de proyectos. Haces un análisis de la rentabilidad, de la liquidez. ¿Cuál es el riesgo del proyecto? De manera técnica, económica, financiera, social, ¿cuáles son los riesgos? Económica, va a haber tal vez una baja de la moneda boliviana. Hijas de, tú tienes que ver aquí cómo tienes que trabajar, cambiar a dólar, a euro, a yen. Financiera, estamos yendo bien mal la bolsa de valores. Aquí los libros contables. Social, hay conflicto social, hay bloqueos, ha habido cambio de poder entre la oposición, nos han bloqueado, ha habido un golpe de Estado, Dios sabrá qué. O la sociedad ha cambiado. La parte técnica, que es qué novedades hay, qué modificaciones. He visto a alguien por aquí, un ratito, alguien ha escrito. No, aquí no era. ¿Alguien levantó la mano? Tal vez fue sin querer. Muy bien. Entonces, un proyecto va a empezar desde su formulación y preparación. Tiene esa primera parte que vamos a tocar aquí. Van a formular, preparar, tener bases, análisis, porque aquí entra también un análisis. No es decir, voy a abrir este proyecto, voy a emplear este proyecto porque vimos que es mejor y hay plata. No. ¿Qué problema estás solucionando? ¿Qué ha causado ese problema? ¿Cuáles van a ser los efectos? ¿Es algo bueno, malo? ¿Qué propones? ¿En qué te sustentas? ¿Por qué has tomado esa decisión? Y luego vas a evaluar, vas a analizar. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué riesgos hay? ¿Podemos tomar una mejor decisión? Entonces, en evaluación de proyectos, nosotros nos vamos a enfocar en todos los elementos de entrada, en todos esos elementos que tú necesitas para ir proyectándote. Muy bien. ¿Qué sucede si se encarga una evaluación de un mismo proyecto a dos especialistas diferentes? ¿Alguien quiere responderme? Levante la mano. El primero que levante la mano en el grupo 1, luego voy a ir por el grupo 2, el grupo de 100 personas. ¿Alguien quiere responderme esta pregunta? Adriana. Adriana fue la primera.
Bueno, sí, que en este caso yo pienso de que va a haber diferentes maneras de verlo, ya que son especialistas de diferentes áreas. Entonces va a haber dos diferentes maneras de verlo. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Ahora vamos a ir al grupo de 42 personas. ¿Alguien quiere responderme esta pregunta? El primero que levante la mano. Juan Gabriel Matías. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes, claramente, cuando vamos yendo a dos especialistas es para poder ver, o sea, analizar de diferentes puntos, cómo cada persona puede trabajar de diferentes maneras. Por ejemplo, a mí me gustaría trabajar, digamos, ya por las redes sociales. Tal vez a otra persona puede gustar temas de trabajar en el periódico o con las investigaciones con las personas ahí. O sea, es para ver diferentes formas y llegar a un punto con el objetivo de llegar a su proyecto que tiene que hacer. Muchas gracias, Juan Gabriel. Muchas gracias por tu aporte. ¿Pueden bajar la mano? Vamos a bajar la mano todos. ¿Por dónde es? Un minuto. Bajen la manito, por favor, para que no me confunda luego. Muy bien, muchas gracias por su participación, Juan Gabriel. Y sí, podemos hablar que queremos abrir una empresa que hace detergentes o podemos decir que vamos a mejorar la empresa Unilever, pero vamos a agarrar a dos diferentes especialistas, o sea, ambos son ingenieros, digamos, químicos, y les voy a dar el mismo proyecto. Amplíenme Unilever en el área de detergentes. Dos personas diferentes, tienen la misma formación, han tenido el mismo currículo, pero les estoy dando el mismo proyecto. Mejórenme el área de detergentes de Unilever. Una persona me va a decir una propuesta muy diferente a la otra. Tal vez el problema para uno sea diferente de otro, o tal vez sea el mismo problema, pero van a encontrar soluciones diferentes. Su análisis va a ser diferente. ¿Por qué? Porque hablamos de temas de perspectiva. Tal vez la muestra de uno va a variar del otro, tal vez su base técnica de uno va a ser diferente al otro, tal vez los análisis que han recibido cada uno va a variar en algo. Entonces, tomemos en cuenta que las estadísticas siempre pueden variar de un elemento a otro. Tienen su porcentaje de confiabilidad. Hay un margen de error, un sesgo. Entonces, esos sesgos provocan que los proyectos puedan tener diferentes, si bien es el mismo enfoque, mejorar el área de detergentes de Unilever, el proceso, el proyecto en sí para mejorar esa área de detergentes va a ser diferente. Tal vez uno diga, tenemos que reducir la maquinaria en esta área, y tal vez el otro diga, tenemos que ampliar la maquinaria en esta área. Son dos perspectivas, pero ambas son válidas. Son válidas porque han hecho su análisis. ¿Dónde vamos a ver el impacto, la efectividad? Evaluando posteriormente. Vamos a ver si en verdad este proyecto ha llegado a cumplir nuestras expectativas, nuestros objetivos. Evaluando posteriormente. La evaluación de proyectos siempre va a pretender medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto y dan origen a operaciones matemáticas. Las matemáticas están presentes en todo lugar, que van a permitir obtener diferentes coeficientes de evaluación. Los proyectos siempre van a ser así. Siempre vamos a hablar de temas cuantitativos, no cualitativos ni subjetivos. Números, los números te van a decir, ¿estás yendo bien? ¿Estás yendo mal? ¿Cuántos han visto la bolsa de valores? ¿Alguien ha visto Bloomberg o se ha dado una vueltita? O sea, todos conocemos Wall Street. ¿Pero alguien ha entrado a la página a ver el movimiento de la bolsa de valores? A ver, el grupo de 42 personas. ¿Alguien? Ya, creo que nadie. ¿El grupo de 100 personas? Creo que tampoco. En la bolsa de valores lo bueno es que hay aplicaciones también para esto. Te dan informes del movimiento, puedes monitorear cuál es el movimiento del oro, del zinc, etcétera.
Digamos, ustedes quieren trabajar en el área del oro. Ustedes ven cómo va fluctuando y empiezan a hablar de magnitudes cuantitativas, números, porcentajes, cálculos, flujos de dinero, de caja. Nada está suelto. Bueno, para todo proyecto necesitas dinero, inversión, porque nada se inicia de cero. Bueno, algunas cosas sí, pero igual tiene un término de inversión. La inversión se define como una acumulación de capital. Algunos dicen, es producir y crecer, lo relacionan con ese término. Otros lo relacionan con renunciar hoy para obtener recompensas en el futuro. Otros lo relacionan con formación de competencias. Otros dicen, vamos a adquirir bienes y aumentar la producción. ¿A qué nos vamos a esto? Vamos a ampliar un poquito más. Algunos dicen inversión cuando acumulas capital. Muchos hablan de las cajas de ahorro. Para ellos, si bien el término no es tan exacto, para algunas personas es esto. Para otras personas, inversión es producir, pones dinero, produces y creces. Dicen, vamos a poner plata, vamos a producir botellas y vamos a crecer si ponemos 1,000 bolivianos. Para otros es renunciar hoy, hacer sacrificios hoy para obtener recompensa en el futuro. En los proyectos sí hay cosas que se van a sacrificar, tal de tener mejores ingresos en un futuro. ¿Ya? A ver, un ejemplo. El día domingo, bueno, no, otro ejemplo mejor. Vamos a suponer que tienen su defensa de tesis un domingo. Vamos en el hipotético caso. Pero el viernes y el sábado les vienen unas invitaciones a unas fiestas, a unos eventos imperdibles, donde va a haber invitados espectaculares, el DJ del momento, el cantante del momento, y ustedes no quieren perdérselo porque su mejor amigo o amiga les ha invitado y les va a cortar la amistad de por siempre si no van. Pero ustedes tienen que trabajar en su tesis y su defensa es el domingo. Y les dicen, no, va a haber el mejor whisky, el mejor Fernet, y les ofrecen todo, el sol, las estrellas, o les dicen, no, viajaremos, nos iremos de paseo, vamos a pueblear, que he visto una feria, algunos que les gusta viajar, que no, que viajaremos, y les dicen, no, pero voy a llegar cansado, no, pero ¿qué va a hacer un rato? Y vamos. Y les cuesta renunciar para su defensa, y el día de su defensa viene y ¡zas! Una defensa un tanto desequilibrada, si van a un lado. En hipotético caso estoy hablando. Entonces, tal vez renunciar a una salida es un hipotético caso por si acaso, ¿ya? Renunciar a una salida puede ser la diferencia entre obtener una mejor recompensa en el futuro. Tal vez si no iba, algunos dicen el si hubiera. Si no hubiera ido a tal lugar, tal vez me hubiera ido mejor acá. En esa defensa, en ese examen, en ese trabajo. Entonces, muchos usan este término como inversión. Voy a invertir en trasnocharme o en empeñarme en esta situación para que mejor me vaya en el futuro. Hay gente que ha emprendido y en un inicio han renunciado hasta la vida social. Y sí, hay gente que le ha ido mal, pero hay gente que también le ha ido bien. No es una receta mágica, ojo. No son recetas mágicas. Pero hay personas que sí se han puesto la camiseta, han renunciado a su tiempo, han renunciado a los eventos sociales, hasta la misma familia, me acuerdo, hay otras empresas que la misma familia ha ayudado en producir. Se ha pasado otras noches empaquetando, armando, poniendo etiquetas, todo. ¿Cuál ha sido la recompensa? Ha habido un buen ingreso y la rentabilidad de la empresa empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Otros dicen que inversión es adquirir bienes y aumentar la producción. Sí, algunos mejoran su maquinaria. Hay empresas que tienen maquinaria obsoleta. Ya hemos acabado los 25 minutos. Terminaré esto y entramos al receso de 5 minutos. La inversión a veces ponen mejor maquinaria, si bien la maquinaria es un poco cara, dicen, ya es cara, ¿qué podemos hacer? Pero vamos
a recuperar esto porque vamos a aumentar la producción. Esta maquinaria hace más envasados y de mejor calidad, no tiene tanto error, no está parando a cada rato, no hay que estar haciendo mantenimiento cada 5 minutos. Nos va a ayudar. Invertiremos, pondremos un poco más. Luego dicen formación de competencias. Vamos a invertir en la educación. Por eso es muchos, no todos, invierten en su educación saliendo de la universidad, toman diplomados, maestrías y llegan a un doctorado. ¿Por qué? Porque su objetivo es otro. Otros también inversión en las empresas. Vamos a formar a nuestro personal porque queremos proyectar, nos hacen un proyecto de expansión mejor, entonces necesitan que la persona esté capacitada. Entonces empiezan a invertir en formación de su gente, en que sean más competentes. Así ellos van a tener una persona más preparada que va a saber manejar el equipo, que va a saber tomar decisiones, que va a tener mejores supervisores, etc. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de grabar unos 5 minutos. Vayan, tomen agüita.